también a las personas que se conectan a través de Teams desde los diferentes campus. Gracias por atender a este espacio. La Universidad Cooperativa y su sistema de bibliotecas, en colaboración con otras áreas, inicia la Semana del Idioma a partir de hoy hasta el viernes 26 de abril. E iniciamos con una programación muy especial. En esta nueva edición, como novedad y regalo, una programación especial y académica sobre la vorágine y su centenario. Desde distintas ciudades, geografías y voces estarán con nosotros diferentes invitados con una lectura interpretativa de la obra. Será la oportunidad para generar espacios que contribuyan no solo a la divulgación del autor y su libro, sino también al diálogo y a la fuerza de la palabra y por supuesto al goce y disfrute de la obra con más herramientas de análisis y reflexión en los límites y fronteras que da su exploración y su gran protagonista, la naturaleza. Los invitamos a que nos acompañen en esta mirada panorámica sobre la novela y la travesía inseparable con su dimensión histórica. Igualmente tendremos una nutrida agenda en cada uno de los campus y sus bibliotecas a partir de actividades diversas y dinámicas, lecturas en voz alta, trueques literarios, cineclubs, exposiciones y demás. Especialmente en el campus Ibagué Espinal ya hicimos publicación de esa programación, muchachos, así que los invitamos a que la observen y participen de todas estas actividades que hemos programado para ustedes. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Julián Rodríguez, es profesor de nuestro campus Espinal y del cual me permito hacer la presentación. Gracias, profe, por acompañarnos. El profesor Julián Rodríguez es profesor universitario y consultor empresarial, es profesional en administración de empresas, especialista en gestión de mercadeo, magíster en educación, actualmente es candidato a doctor en administración, donde concentra sus esfuerzos científicos e investigativos en comprender los procesos de consolidación y formalización empresarial en regiones de Colombia no capitales. Autor de varios artículos científicos indexados en bases de datos, cuenta de ellos su índice H17 de Google Scholar y su cualificación como profesor asociado de MinCiencias. Dado su conocimiento de región, ha tenido el honor de trabajar en la formulación de políticas públicas que impactan a adolescentes, jóvenes y mujeres, indicadores de cumplimiento y seguimiento de niños, niñas y adolescentes, así como en programas de consolidación empresarial, censos agrícolas y pecuarios del Espinal, Suárez, Coello y Flandes en el departamento del Tolima. Como su gran pasión es la lectura, la investigación y la academia científica, ha tenido la posibilidad de presentar sus estudios en 6 países de Latinoamérica y en muchos lugares del país. Ha sido columnista del Diario Regional del Nuevo Día y asesor de múltiples trabajos de grado y profesor universitario. Su mayor honor y como más le gusta ser reconocido. Hoy el profesor Julián Rodríguez nos va a hacer un análisis de la vorágine que hemos titulado La vorágine, una génesis y una obra de la empresarialidad en Colombia. Entonces le damos la bienvenida al profesor Julián. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Pues de verdad que para mí es un honor hacer parte de esta celebración del marco de del Día del Idioma o la Semana del Idioma, de la diversidad que tenemos acá de programas y de cómo una historia donde no hay un protagonista, porque se cree que los protagonistas pueden ser Andrés Cova o Alicia o el mismo Miguel Clemente o algunos villanos que hay ahí en la selva. Resulta que cuando miramos el libro, el protagonista es la selva. La selva contada desde unas utopías bastante dicotómicas, bastante fuertes que nosotros no logramos entender. Lo primero es que, pues, contarles a ustedes que
El índice de analfabetismo cuando se creó esta novela era del 69% de la población. O sea, hace 100 años tan solo sabían leer y escribir el 39% o el 31% de la población mejor. No tenemos datos en esa época de comprensión lectora, que hoy sí se miden. O sea, de pronto había gente que podía leer y escribir o comprender los grafismos, pero no tenía muy buena comprensión lectora. Y estos contextos son importantes relatárselos, señores, porque cuando nosotros leemos la novela hoy o vemos una película, de pronto nos topamos, ahorita hay mucha plataforma streaming, mucho YouTube, mucha internet, entonces podemos encontrarnos un resumen, una película, un video. De esto hay película, de esto hay película, entonces pues nos parece aterrador, como me parece a mí aterrador otras cosas que les tengo que ir contando que fueron mucho más novas, o sea, que han pasado hace más poco tiempo y también son aterradoras. Entonces, contarles que la Colombia de hoy no es la Colombia donde se escribió esa novela, ese relato. Incluso algunos biografistas de José Eustacio Rivera, que José Eustacio Rivera es tolimense, porque él cuando nace en el Tolima Grande. Pues hoy seguramente podemos decir que es huilense porque el municipio donde dio su origen, que es el municipio de Rivera, Huila, que fue renombrado, pues está en el Huila, pero en 1822-23, donde transcurre la novela, pues ese era, José Eustacio Rivera era tolimense. Y el primer problema, la primer complejidad, o por qué nace la novela, nace por dos factores importantes. Porque a alguien se le ocurre hacer un escrito y un llamado sobre la vorágine o sobre lo que pasaba en la selva. Sencillo, porque primero que todo nosotros somos formados con la visión de Occidente. O sea, a nosotros nos formaron en la Universidad Santo Tomás, que es una universidad que viene de una misión europea, o nos formaron en la Universidad Javeriana, que viene de una misión educativa europea, que eran las universidades que existían, o del Rosario, que es una universidad católica, y al ser catolicismo, pues viene de Europa. Y en Europa, o para los europeos, el concepto del bosque era un sitio inhóspito. Entonces, si recordamos el bosque, pues tenemos que sencillamente recordar a los hermanos Grimm, a Tom Sawyer, a Harry Potter, al mismo Miguel de Cervantes Saavedra, que perdió la cabeza peleando con molinos de viento y viendo un mundo imaginario porque se adentró en un lugar inhóspito. Pero nosotros no comprendíamos la selva, porque nosotros ¿qué comprendíamos en 1920? Comprendíamos la montaña, la región cafetera, comprendíamos la ribera del río, y no hay música, ni hay poesía, o es muy escasa la música, mejor, para no decir que no hay, es muy escasa la música, es muy escasa la poesía, es muy escaso, son muy escasos los sonetos, y es casi que el primer libro que hay de la selva, porque nosotros no mirábamos para la selva no era para nosotros un referente ni de desarrollo ni de nada, porque era un lugar donde nosotros los, ¿será el mío? Siempre lo mantengo en vibrato, perdón un momento, listo. Entonces, como nosotros no mirábamos, o sea, llegábamos al Caquetá y ahí se acababa Colombia, o llegábamos al Orinoco y ahí terminaba Colombia. Entonces, nosotros no teníamos una visiometría, un relato. Sabía que había una selva, imaginábamos animales, imaginábamos bosque, imaginábamos fauna, imaginábamos indígenas, pero no sabíamos qué era lo que pasaba allá. Entonces, para poder comprender estos minutos de relato, yo preparé unas pequeñas diapositivas acá con 4 lecciones que se deben aprender de esto. Esto definitivamente sí fue una situación inhóspita, sí fue una situación problema, sí generó conflicto, sí generó un llamado. Esto también cambió la historia de la producción, por eso hemos denominado una génesis y una hora de lo que es la producción en el mundo, y permite un cambio, y el primero es el relato de lo que éramos.
¿Dónde nace la vorágine? Les dije que la vorágine se escribe por dos razones, por la visiometría occidental del miedo que nos causaba el bosque. Todo lo que nosotros habíamos leído o lo que habían leído hasta esa época, pues nos contaban que el bosque era donde estaban los monstruos, donde estaba Drácula, donde estaba Harry Potter, que nosotros ahorita lo vemos, y todo lo que vemos ahorita, eso era para nosotros lo inhóspito. Y cuando José Eustacio Rivera, que no fue solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, ya les voy a contar, José Eustacio Rivera acepta esa misión, no de escribir un libro, sino de demarcar la frontera con Venezuela, 3.000 kilómetros. Es que no vayan a creer ustedes que fue que nosotros firmamos la Constitución de Villa del Rosario, que era la que nos regía en esa época, y ya sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba Colombia. Nosotros en el Cauca no sabíamos dónde terminaba Colombia y arrancaba Ecuador. En Mocoan había una confusión allá con Perú. Ni hablar de la selva amazónica que nos divide con Brasil y no sabíamos, y aparece la gran ayuda del río Amazonas, que es la que nos divide o nos fractura ahí el territorio. Pero resulta de que las personas que han tenido el gusto de ir al Amazonas, pues seguramente ahí hay población brasilera, ahí hay personas que hablan portugués, porque el territorio no marca, la cultura no marca. La cultura no le interesa si aquí termina o acá empieza. Eso lo colocamos nosotros para definirnos, pero la cultura no compite con eso. La idiosincrasia no compite con eso. Ahí hay mucha gente más brasilera. Ahí hay comidas típicas que nosotros no conocemos, por ejemplo. Entonces, vienen estas 4 lecciones, de cada una haremos una reflexión y la novela surge por esas 2 grandes características. Primero, pues hace 100 años éramos un país rural y la novela nace con un sentimiento de culpa. Imagínense que cuando contratan a José Eustacio Rivera para la misión que lo encargan, que es medir la frontera con Venezuela, pues nosotros estábamos muy tristes y nos tuvimos que preocupar por las fronteras, porque acabamos de perder Panamá. Que también, pues, algunos historiadores nos cuentan la película perversa de Panamá. O sea, que mire que Panamá, pero era que Panamá para Colombia era un lugar muy lejos de la capital. Las constituciones, hasta la constitución de 1991, aquí deben de haber estudiantes de derecho, éramos un país centralista. La constitución del 91 nos abrió las regiones y Panamá era una cosa olvidada allá. Y además habíamos hecho un intento de canal y pues la malaria mató a los ingenieros y mató a todo el mundo que trajimos para construir el canal. Porque ellos, pues los occidentales, o sea, los europeos, no convivían con malaria. Es como cuando va un rolito al espinal, pues lo afecta definitivamente el zancudo. El zancudo le hace butatones. El zancudo le puede generar fiebre, le puede generar butatones o escaras en la piel, o el zancudo le puede generar muchas otras cosas más graves como dengue hemorrágico, herpes y demás, porque lo desconoce. Entonces, pues trajimos allá y no pudimos con el canal, con el apoyo de la Comunidad Europea, terminamos vendiéndolo y arranca el canal con Estados Unidos, se separa, se monta un territorio y Panamá monta su historia a través del canal. Allá es muy poco probable que en Panamá los profesores de historia les cuenten con bastante vehemencia e importancia como contamos nosotros nuestra adhesión a Colombia. A veces que allá era como una cosa abandonada y arrancan la historia. Es como cuando ustedes leen la historia de la conquista española desde Europa, desde los colegios europeos, especialmente los españoles. ¿Qué cuentan ellos en la historia? Pues que nos vinieron a hacer un favor. Pero definitivamente a nivel nacional, la pérdida de Panamá nos generó una preocupación, una fractura, una ruptura. A nadie le gusta en la familia que el papá venda la casa que tienen arriendo. A nadie le gusta en la familia que el papá venda la finca. No nos gusta. Toda pérdida nos genera una mutilación y nos mutilaron, nos quitaron el pedacito allá del istmo de Panamá, nos lo quitaron Estados Unidos y arranca la preocupación de los gobiernos por medirnos. Venga, no vamos a dejar que nos pasen más. Y se mete o se adentra mejor en la selva José Eustacio Rivera. ¿Para qué?
para medir esa frontera y empieza a sentir el abandono de los pueblos. O sea, de Colombia no le escribían, de Venezuela no le escribían, y empieza a andar y a conocer y a conocer y a conocer. Y no sabíamos dónde terminaba y se encuentra con una cosa inhóspita. Y en esa medición lo primero que se encuentra es una cosa maravillosa que hasta ahorita le estamos dando importancia y que sería importante que ustedes miraran de pronto en el Google, en el YouTube, donde quieran revisar esa estrella fluvial, el lugar de América Latina o el lugar de América donde más agua hay, que es donde se unen los ríos Atabapo, el Guainí y todo lo demás. Y aparece esa sordidad de la selva, ese abandono, no vías, no asfalto, y empieza a encontrarse con un mundo tan diferente al que nosotros conocemos. Y entonces aparece otro pedazo de mundo que es la selva. Y hoy nosotros estamos hablando de esto tan terrible que les pasó a Coba y a su novia Alicia y cómo los maltrataban y cómo Barrera los golpeaba y cómo, bueno, todos los vejámenes a que fueron sometidos para la explotación del caucho. Pero nosotros tenemos historia más reciente, miren, las Malvinas. Inglaterra vino y colonizó allá una isla frente a Argentina y las Malvinas. Y hace menos de 30 años había una guerra allá. Y todavía hay referendos y los de las Malvinas dicen, no, déjenmenos que nosotros somos ingleses y los argentinos reclaman ese territorio y todavía nos asustamos. Y todavía están pasando cosas dramáticos como la medida que les hicieron a los Hutis y a los Tutsis, perdón, a los Hutus y a los Tutsis. ¿Sí ya conocen algo de esa historia? Por allá en África, cuando los colonizaron los ingleses y los franceses, todos de la misma ciudad, todos de la misma característica, los midieron. ¿Qué les midieron? Les midieron la frente, el ancho de la frente, el ancho de la nariz y aquí la quijada, que en muchas músicas, en mucha música especialmente cubana o caribeña, le dicen a esto la bemba. ¿Han escuchado hablar de la canción Bemba Colorada y eso? A esto le dicen la bemba. Todos de la misma familia, de la misma tribu y los midieron. A los de la frente más ancha y la nariz más angosta les colocaron los tuxis. Y a los más carirredondos les colocaron los hutus. Los tuxis podían ir a la universidad. Los tuxis podían ir al catolicismo. Los otros los dejaron, no, ustedes son los pobres, los hutus. Y esa gente se fue reproduciendo, no les enseñaron control de natalidad, no les mostraron la religión. No, ustedes son los pobres y van a seguir siendo como un pueblo esclavo, no los dejaban entrar a los restaurantes, no los dejaban entrar a la universidad, nada. Esa gente se multiplicó y un día, sin tener armas de guerra, se sublevó, bajó un avión con un misil que por allá se consiguieron, mataron el presidente. Le estoy hablando del año 92, 93. Hay una película, hay veces uno se la encuentra en claro por allá a las 2 de la mañana, se llama Hotel Kigali. Véanla. Los fueron cercando y con hoces, con piedras, con machetes, mataron a 9.000 personas, a 9.000 tutsis. Los mismos hermanos matándose entre ellos. El apartheid. Buenos días. El apartheid, ¿de qué estamos hablando? El año 82. Hay un capítulo en Netflix, por allá en la 4ª temporada de la película o de la serie The Crown, que cuenta la historia de la monarquía. Creo que es el capítulo 8. Vean cómo le tiene que trabajar Cordial saludo, si logran escucharnos, hemos perdido el audio. Espérame que no es sino abrirlo, espérame. Gracias. No es sino abrirlo. Unido no se mete a pelea
porque al final se descubre que el hijo de Margaret Thatcher tiene una empresa comercializadora internacional y el principal cliente está en Sudáfrica. Entonces, los humanos, aquí quiero hacer una primera lección. Nosotros, los humanos, y ahorita mismo nos hemos vuelto especialistas en sacarle el alma al hermano. ¿Y cómo le sacamos el alma? ¿Un conjuro? No. Por ejemplo, ¿cómo le sacamos el alma a un migrante? No dándole papeles o quitándole los papeles. Cuando usted le quita los documentos o le niega la posibilidad de documentación a un migrante, ¿qué hace? Le saca el alma. Entonces el migrante tiene que trabajar en lo que nosotros no queremos hacer. O puede ser humillado. O puede ser desatendido. O como extrajeron, mire que los nicaragüenses que tuvieron que emigrar a Hollywood o a San Diego, a California, porque la gran mayoría de nicaragüenses, donde está el señor Bukele, se ubicaron en ese sector y ellos iban sin tatuajes. En Norteamérica, para contrarrestar la violencia que había contra los inmigrantes, pues se tatuaron para inspirar miedo. Eso es una cultura norteamericana, el tatuaje es norteamericano. Allá no se los aguantaron porque se desbordaron y los mandaron para allá. Y hoy tenemos, se cree, no estoy haciendo ningún juzgamiento, que hay delitos de lesa humanidad. Y debe serlo. Porque si Nicaragua, si es Nicaragua o me equivoco, ¿dónde está Bukele? Salvador, perdón. Si el Salvador, gracias. Si El Salvador no tiene la pena de muerte, imagínese que a alguien le decreten 1.111 meses de prisión. Están atacando los derechos, están atacando los derechos humanos o están atentando contra los derechos humanos. En un país donde no se tiene pena de muerte, que una persona le decreten todo ese tiempo detenido, pues es problemático, ¿no? Y nosotros hoy estamos haciendo una apología o una remembranza de una novela de algo que pasó que nos parece aterrador. Efectivamente fue aterrador. Lo que hicieron allá fue aterrador, lo que pasó en la vorágine es aterrador, pero seguimos los humanos haciendo cosas aterradoras en función del capitalismo, en función del empleo, en función de la producción, en función de del medio ambiente. Y somos especialistas en atacar al otro cuando nos defendemos. Y aquí hay una muestra. Nosotros cuando tenemos un interés en la selva vamos y nos metemos. La selva nos muestra la peor cara, porque no todo lo podemos colonizar. Entonces aquí hay un paraje, porque es que la novela, esto no es un spoiler, la novela termina como el Titanic, el Titanic se hundió, o sea, todo el que paga una boleta para ir a ver el Titanic ya sabe cuál va a ser el final. Aquí, ¿cuál es el final? Pues que la selva se lo devoró. Y aquí hay un pequeño paraje, déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, formadas por el hálito de todos los seres agonizando en tu abandono. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. La selva lo da todo. La selva lo tiene todo. Los humanos fuimos los que nos metimos allá hace 100 años y fuimos los que salimos fregados. No comprendíamos. O sea, nosotros veíamos, ahorita que la selva vuelve y nos muestra su cara el año pasado con los niños del Amazonas, ¿cómo así que una niña de 10 años pudo bueno, de 13 años pudo mantener con vida a los otros? Seguramente esa niña cocina desde los 9 años. Y venga, ¿y esos niños no lloran? No, los niños indígenas no lloran, no juegan. Allá no hay carritos, allá no les llega el Fisher Fry ni nada de eso, no. No, en serio. No, es que, o sea, nosotros hoy estamos aquí asombrados, pero lo que pasa allá es totalmente diferente a lo que nosotros consideramos que es lo convencional. Allá no hacen pruebas, allá no tienen el Instagram para ver las recetas si usted les provoca sacar su mejor lado del che del día domingo. Allá la gente prueba los alimentos que le da la tierra dándole a los monos para ver si es venenoso o no. A los niños les tiraban la ración en la selva y los niños solamente utilizaban la yuca brava, la farina que ellos preparan, era lo que producían. Se comían los chocolates y ni siquiera se tomaban el agua por miedo, seguían tomando agua de los estanques, de los depósitos.
les botaban botellas de agua y les daba miedo. ¿Por qué tienen miedo ellos de nosotros? Porque nosotros cuando hemos entrado allá, los hemos fregado y los hemos fregado muy duro. Entonces, hoy nosotros, aquí, que parecimos los víctimas en el libro, resulta que somos los villanos. Nosotros fuimos los que nos metimos allá. ¿Y a hacer qué? ¿Qué nos fuimos a meter a hacer allá? Miren, la producción rupestre y el empleo formal. Entonces, mire, el bosque es el lugar de las criaturas mitológicas. Fuimos y nos metimos allá a la selva. Peor. Pero ¿por qué nos fuimos a meter a la selva? Porque resulta de que había una cadena de producción que era muy importante, que necesitamos el caucho para los automóviles y lo necesitaba Europa. Y ahí lo encontramos. Entonces, imagínense lo que puede ser la producción en la selva, donde no hay vías, donde muy seguramente no hay leyes, o donde nosotros llegamos y les cambiamos las leyes a ellos. Les cambiamos las leyes a ellos y aparecen cosas con el choque de la empresa. Entonces, resulta de que metemos la empresa allá al Amazonas y resulta de que ellos no estaban acostumbrados a la empresa. Y hoy nosotros vivimos con esa remembranza y con esa añoranza de todo lo que ha pasado. Esta no es la única historia, chicos. O sea, esto del Amazonas no es lo único que podemos remembrar. Ojalá tuviéramos más tiempo y más semanas de libros para recordar, por ejemplo, la historia de la rebelión de las ratas. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese libro. Es un libro donde cuentan el choque de la llegada de los ferrocarriles a Colombia. Cómo fue montar esa empresa. Y detrás de esa historia hay prostitución, hay abuso de poder, hay violación del código laboral o de lo que conocemos hoy como las normas laborales. En su momento todo eso, al igual que ahorita, sigue la persona de fuerza intentando oprimir, intentando violentarnos. Entonces, por eso es importante comprender el modelo de producción de ese momento. Entonces, ¿en qué trabajaba la gente hace 100 años? Hoy nosotros comprendemos, por ejemplo, el tema de subsidios. Es que hay un subsidio para los adultos mayores de 80 años. Perfecto. Sí, eso está bien. Yo creo que no hay nadie en contra de eso. O sea, ¿quién no quiere un mejor país? Y la gente llega y dice, pero es que a este señor se le ocurrió ese subsidio. Sencillo, eso hace parte de la evolución, chicos. O sea, ojo cuando ustedes depositan el voto por X, por Y o por Z. Yo no estoy aquí diciéndoles si está bien o mal, pero piensen en el mensaje. Cuando usted dice que va a dar ese apoyo, ¿y por qué los otros no habían pensado antes? Ustedes saben cuál es la expectativa de vida. Llévense en una tarea, pregúntenle a sus papás de qué edad murieron los abuelos. Los abuelos de sus papás, ¿no? O sea, sus bisabuelos. La gente antes o hace menos de 40 años, la expectativa de vida en Colombia era de 63 años. Por eso las pensiones se entregaban a los 52, a los 55, a los 50 o con 20 o 25 años de servicio. Porque la gente se moría rápido, no había control de tensión. No, en Ibagué creo que el primer para sacar electrocardiograma llegó por ahí en 1970. En el año 63, el Espinal tenía un puesto de salud con una enfermera y un médico. Y decían que el médico se emborrachaba todos los fines de semana, ¿no? Entonces, no vaya a ser que algunos enfermar. Y eso era normal. Y todavía hay pueblos donde no llega el médico, ¿no? Hoy hay mayor cobertura en servicios de salud, ¿no? Pero entendamos un poco esto, o sea, ¿cuántas personas morían al nacer? Muchísimos. Si hablan con sus tatarabuelas o cuentan historias o escuchan a sus papás las historias de sus bisabuelos, pues seguramente hablan de tantos hijos. Entonces las condiciones de antes eran diferentes a las de ahorita. Entonces no podemos equiparar lo que pasó hace 100 años con lo que pasa ahorita, pero las luchas siguen. Las luchas siguen y seguimos en esa misma conversión de lo que nosotros queremos entender. Entonces aquí, oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la niebla,
qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Los pabellones y ramajes a manera de inmensa bóveda siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y mi cielo claro. Solo entreveo cuando sus copas estremecidas mueven su oleaje vivo y empiezan a contar todo el miedo y el temor que les daba la selva. Pero ¿por qué se va esta gente allá? Pues por lo que nos vamos nosotros buscando el sueño americano o buscando el sueño australiano. Por eso Andrés Cova y Alicia se fueron para la selva. Vivían en Bogotá, una ciudad de rolos, con pocas oportunidades, una ciudad rancia de la época, de costumbres. Se fueron y se internaron allá buscando el famoso caucho que los iba a sacar de pobres y de la miseria y ayudar a sus familias. Con la misma ilusión que hoy mucha gente migra. Pero ¿qué se encontraron allá? La maporita, la casarana, el látigo, las hormigas tambochas. Si usted no sacaba caucho y le daban comida, lo metían y le ponían en los pies hormigas tambochas para que lo picaran. Sumamente venenosas. Ahí están. En el libro todo el tiempo hablan de ellas. Los latigaban, los violaban, los sometían a los peores vejámenes que ustedes se puedan ver en función de la producción. ¿Cuál sería esa tercera lección? Miren, el humano como principal medio de producción. Entonces, en esa época no eran las máquinas, no habían máquinas. O sea, la trilladora de café estaba lejos todavía de ser desarrollada. La trilladora de café llega por allá en 1927 como primer escenario de producción en línea de cadena de montaje para el país. O sea que cuando se escribe esa novela, que se creen que esos hechos aparecen en 1918-19 y son escritos por allá en 1923-24 y aparecen publicados y coge fama. Recuerden que 100 años de soledad, que nos describe como el pueblo de Macondo, sale su primera versión en 1969-67 y logra el Premio Nobel de Literatura en 1982. Durante ese tiempo han pasado casi 23, 24 años. Entonces, imagínense cuánto duró ese manuscrito para que la gente empezara a decir, léalo, 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 y lo difícil que era comprar un libro, ¿no? En esa época era difícil, costoso. De hecho, las personas se ufanaban de tener grandes bibliotecas porque era muy exclusivo tener textos. Entonces, ¿qué aparece ahí? ¿O por qué termina este señor dejando de medir la zona limítrofe para escribir este libro? Bueno, él ya había escrito prosa, ya había escrito algunos sonetos, tenía ese gusto ahí y tenía ese interés de narrarnos desde la literatura. Es que sin estos libros nosotros no comprenderíamos. Sin estos libros, y ya les voy a mostrar aquí por qué estos libros son importantes. Porque nos cuentan una historia que nos permite hoy tener una vida más fácil, más holgada a nosotros. Y se mete allá Arturo Cova y Alicia y la selva se los tragó. Llegaron enamorados, encontraron la poligamia que era propia de las comunidades indígenas. O sea, se fue una pareja estable y salió por allá un metaverso de parejas que no comprendían. Por eso Arturo Cova, cuando ella se enamora de otro, se pone a perseguirle y se pierde en la selva. Y ella se fue con otro. Obviamente, ¿por qué se fue con otro? Subyugada, como hoy ustedes estudian, especialmente los estudiantes de Derecho, que un jefe no puede ir a maltratar o insinuarle cosas a una compañera de trabajo, a una empleada, a una funcionaria. Pero la señora se fue para acá para evitar que la violaran menos. Se fue detrás del dueño de la cauchería y deja a Andrés Cova porque Andrés Cova no le daba la seguridad que le daba el otro. Entonces, hoy nos aterramos de algo que mire la historia de donde nos tiene y cómo nos la cuenta. Luego aparece la cadena de montaje, que es la cadena de Taylor. Y le quieren montar a la selva una cadena de montaje. Entonces, ubican los palos de caucho, les hacen una ranura en B, eso empieza a botar una mancha,
esa mancha se vuelve una lata, esa lata se vuelve una pelota y usted vendía la pelota a cambio de comida, techo y algo de dinero allá, pero cogieron y los endeudaron. Entonces les decían, para que usted no lo piquen, las sanguijuelas les vamos a entregar estas botas. Y esas botas duraban pagándolas 50 años, incluso algunos murieron y los hijos tenían que seguir pagando esas botas, esos elementos de protección. Y así encontraron la manera de explotar y de sacarles el alma a estas comunidades indígenas, a estos huitotos. A los huitotos sí que les dieron duro en esa novela. Eso los maltrataron. Todavía hay gente, en Florencia hay museo de esto. Es un museo pequeño, es un museo incipiente, pero hay un museo de lo que queda de los vestigios de la Casa Arana. En Brasil, en el norte de Brasil también hay vestigios de la Casa Arana, y en Perú, donde fue espléndido o el mayor ardor de la Casa Arana, aparece todavía bastante historia de cómo hacían las cadenas de montaje. Mire que la selva es tan incomprensible, tan inconmensurable, que mientras que ellos le sacaban el veneno, el aceite al caucho, al árbol de caucho, las sanguijuelas se los comían a ellos, o sea, les picaban y les sacaban la sangre a los humanos. O sea, es como la selva diciéndonos, lo que usted me quita, yo lo tengo que volver a tener. O sea, es muy dramático cuando usted empieza a leer y a comprender cómo los seres humanos hoy que estamos en racionamiento en Bogotá, afortunadamente en Ibagué y donde yo vivo no, pero no entendemos eso. Y hoy, por ejemplo, sintonizamos, por ahí veo uno los trailers de la Casa de los Famosos y hay todo un conflicto con una de las habitantes que dice que ella no quiere ahorrar agua, que porque ella se conecta con el más allá si se baña mejor. Eso dice ella, ¿no? Entonces, fíjese que hoy sabemos que hay una crisis del agua y no queremos ser racionales y queremos autoimponer nuestra imagen o nuestro deseo o nuestros propios intereses a los de los demás. Pero la vida nos cobra caro. El ecosistema nos cobra caro, chicos. Y hoy también es un buen momento para reflexionar acerca de lo que pasó en la vorágine y lo que tenemos hoy. Nosotros nos enseñaron el ciclo del agua mal, a las personas de mi edad nos enseñaron el ciclo del agua mal. ¿Cómo nos los enseñaron? Las nubes se chocan, cae por las cordilleras forman los ríos, llega, se evapora y vuelve y sale. Nos lo enseñaron infinito. Si yo lo tengo que enseñar ahorita, yo no soy profesor de biología, pero si tuviera que tocar este tema en alguna de mis clases, les digo, venga, métale a eso lluvias ácidas, métale a eso fracturas en la capa de ozono, métale a eso calentamiento global, métale a eso huella de CO2. Agréguele a ese escenario eso, porque eso afecta el tema de las lluvias. Están fracturando la tierra en el océano para sacar petróleo. Eso debe tener algunas consecuencias. La minería está acabando con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos embambarnos, porque queremos tener teléfonos con alta resolución. Los teléfonos tienen conductores de energía de oro. No es que van a desbaratar el teléfono y van para la casa de empeño, no, por favor, no. No les van a dar mucho. Pero los teléfonos tienen contactos eléctricos o diodos eléctricos de oro y necesitamos comunicarnos, los microchips y todo eso, y estamos arrasando con el planeta. Ahí está la historia. El capitalismo, los elementos de producción y todo lo que pasa en esta historia pareciera que nos pasará hoy. ¿Cuál es el ahora? Entonces, mire, a juzgar por ustedes, el duelo es a muerte. Sin contar los zancudos, las hormigas. Esta, el 24, está la tambocha, tan venenosa como los escorpiones. Algo peor todavía, la selva trastorna al hombre. Al hombre de ciudad, la selva lo trastorna, lo enferma, le da paludismo, le da diarrea, no resiste el agua, no resiste el sistema alimenticio, comen pescado sorocho, que es pescado sorocho, medio lo asan y se lo comen. Los animales no tienen vacunas. No es que sea malo comer cuy, digamos. Profe, algunos de ustedes me pueden preguntar, profe Julián, ¿usted come? No, pues no es que pronto sea malo, el problema es que no tienen vacunas. O sea, con un cerdo, con una vaca,
Estoy más seguro porque creo que pasó por una guía y pasó por un centro de acopio y revisaron eso cuando llega a mi mesa. Pero esos alimentos no tienen vacunas, pero resulta que los indígenas los utilizan al habitante, al citadino, le afectan. Entonces, mire, la selva asusta a los hombres, pero cuando vemos, o sea, nosotros los humanos nos asusta la selva. A mí me causa pavor la selva, pero cuando los humanos, los hombres, vemos el rédito económico, queremos vencerle y conquistarle. Por eso hay gente sacando allá coltán. Por eso hay gente sacando allá agua. Por eso hay gente tumbando los árboles para sembrar pasto. No se va a dar buen pasto allá. Entérense. Ojalá que los agrónomos, los zootecnistas informen eso. La riqueza de la selva no está en la tierra, está en los árboles. Entonces, por más que talen, no lo van a lograr. Están causando daño ambiental. Pero nosotros los humanos, pues donde vemos intereses económicos, decimos que sí se puede. Y de una vez sacamos la historia de Israel, que mire que allá no llueve y allá sí siembran, que la historia de no sé dónde, y tratamos de acomodar nuestro lenguaje a lo que nosotros queremos. Creo que esta sería la lección final. Creo que ya por hoy he hablado suficiente. La idea es dejarlos ahí con el tufillo, con el gustico de que a ver si leen, a ver si ven película, a ver si les interesa este tema. Y es la mutación de la producción. Miren, aquí hubo todos los atentados contra el derecho laboral. Pero hoy nosotros seguimos luchando por legitimar una licencia maternidad. Inmediatamente aumentan las semanas de licencia maternidad, el empresario deja de contratar mujeres por el riesgo que eso le genera. Es que es una persona 5 meses fuera de la empresa. Y seguimos pensando en la licencia de maternidad para los caballeros. Y nosotros los humanos le estamos quitando derecho a eso, derecho a la procreación, derecho a ser madre y todo lo demás. Mire, hoy, dentro de 100 años seguramente vamos a estar contando la historia o leyendo el libro, los que estén vivos, creo que no muchos, del trabajo online que hoy se está reglamentando. Siguen las grietas de eso, sigue la reglamentación. Porque hasta ahorita están pensando. Entonces sale ahí el senador y dice, es que yo sí pensé en ustedes tantos años y yo sí pensé en el trabajo online. Pues sencillo, hoy se está pensando en el trabajo online porque se popularizó. Hoy el trabajo online es una realidad. Entonces hay que arreglarlo. ¿Cómo así que el jefe me está pidiendo el informe el domingo a las 4 de la tarde? ¿En mi día libre o es que yo trabajo online? Okay. Entonces hoy hay que reglamentar eso. El estrés laboral, todo un tema todavía por avanzar. Cómo lo reglamentamos, cómo lo verificamos, si es el médico, si es el psicólogo, si es el psiquiatra, quién se encarga de eso, si es el trabajador ocupacional, si es el trabajador social, si es el de talento humano, quién nos certifica eso. Pero todos vivimos con estrés. Todos tenemos que trabajar bajo presión. Y dentro de nuestras habilidades blandas en las universidades, nosotros les echamos el cuento de que hay que aprender a trabajar bajo presión. Y que si usted tiene esas habilidades blandas, va a tener mayor éxito en el mercado laboral. Pero, ¿qué será presión? A ellos los tenían a presión, a los de la vorágine. Si usted no me trae caucho, lo pongo ahí 3 horitas para que lo piquen las hormigas. Eso debe generar presión. Si usted no me trae caucho, me tengo que acostar con su mujer. ¿Eso no genera presión? Esa es la historia de la vorágine. Hoy el estrés que tenemos nosotros es diferente. Si usted no vende, no come. Si usted no vende, lo saco. Si usted no vende, no comisiona. Si usted no vende, esto se nos cae encima. ¿No han escuchado eso hoy? Es parecido a lo de la vez pasada. Parecido, diferente y genera lo mismo, ocasiona lo mismo. Horarios, cambios y reformas. Y ahí aparece qué será el futuro de esto, o sea, hacia dónde vamos con el tema de empleo.
También hay que verlo desde el lado del empresario, ¿no? Contratamos por 48 horas y seguramente en el 2026 vamos a estar en 42. Pero la norma nos dice que a nivel mundial vamos a terminar trabajando 40 horas. Pero nosotros los profes, por aquí hay un profesor de derecho que vi por ahí atrás, creo, pero nosotros, mira, ahí está mirando para atrás, es usted, profe. Nosotros los profes, imagínense que trabajamos 40 horas y cuando lleguemos a 42, ¿qué? O sea, ¿vamos a quedar igual o será que nos van a bajar más? ¿No lo hemos pensado? Porque cuando todo el mundo trabaja 48 horas, los profes trabajamos 40. Entonces, cuando lleguemos a 42, ¿qué? Señor rector, señora rectora, jefe, ¿qué va a pasar? Miren, a esta gente le tocaba trabajar, le tocaba caminar, no le daban los elementos de protección, no le daban las botas, no les daban chaqueta dieléctrica, no había pararrayos, nada de eso. Nada de eso. Ustedes han visto, mire, esto no es tan malo. Esto es lo que yo quiero contarles acá es un relato vivencial de lo que pasó ahorita y cómo hemos evolucionado. No todo es malo. Yo no sé si ustedes se han percatado, de pronto aquí en Ciudad les queda más difícil, de fijarse en las personas que trabajan en Celsia, los que andan en unas motos entregando recibos y eso. ¿Sí los han visto o no se han percatado? Resulta de que ellos últimamente, hasta la semana pasada me enteré que saludé a alguien, cargan un peto. ¿Saben qué es un peto, no? Como una cosa que se ponen acá. Resulta de que eso está anudado con el switch de la moto. Si hay un accidente, eso se tiembla y el peto se hincha. Es un airbag para ellos, para disminuir el riesgo de trauma cuando se accidentan. Entonces, fíjese que no todo es malo, es gracias a la vorágine, a la masacre de las bananeras, a la rebelión de las ratas, al Cristo de espaldas, al Popus Vuh, a la Araucana, que es una novela de Centroamérica por allá que sacaban leña, que cogían a los trabajadores a madera. Era que les daban, era rejo, si no les rendían. A la Araucana, a Benito Moreno, a Perito Moreno, el que midió allá el cerro de la Patagonia y el bloque este de hielo, el glacial Benito Moreno, que nosotros encontramos estas historias. Finalmente, mire cómo arranca la novela y cómo quiero terminar yo el ejercicio. Hace 5 meses buscarlos en vano, Clemente Silva, ni rastro de ellos, se los devoró la selva. Así empieza y termina la novela. Se los tragó la selva. Muchísimas gracias. Les habló Julián Rodríguez. Yo tengo esa cuenta ahí en Twitter, no es obligatorio seguirla, si lo quieren seguir háganlo, yo coloco cosas de mi trabajo ahí constantemente, opiniones por si les gustó esto. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. A usted, profe, por su acompañamiento. Yo creo que este análisis nos despierta la curiosidad sobre la obra, ¿cierto? Quisiera abrir un espacio de preguntas. Si alguno quiere aprovechar y hacer preguntas sobre la exposición del profesor Julián, puede levantar la manito. Por aquí hay una manito levantada. Buenos días. Buenos días. Profe, ¿podemos decir una pregunta? ¿El libro se trata de cómo era la Colombia hace 100 años o la selva en sí? El libro ha tenido bastantes adjetivos calificativos. Un adjetivo, pues, creo que tú eres de otro país, ¿sí? No, soy aquí de Colombia. Ok. Perdón por tu entonación, lo pregunté. Me disculpa. El libro, no, el primer problema del libro es que no hay una manera de catalogarlo. Recuerden que en las bibliotecas se cataloga que los libros románticos, que los libros costumbristas, que los libros del realismo mágico, que son los de Gabriel García Márquez, en su mayoría. Este libro no hay cómo catalogarlo, tampoco es ficción. El libro cuenta la historia de 2 personas que se perdieron en la selva buscando un futuro, pero el libro es de la selva. El libro es contarnos la selva, cómo funciona la selva, cómo vive la selva y cómo la gente agredía a los indígenas en la selva. De eso se trata el libro. Bueno, gracias. Gracias.
Muchachos, por favor, les encomendamos diligenciar la asistencia, no se nos vayan sin hacerlo. Ahí está el QR, lo comparten por favor con sus compañeros. Y si no hay más preguntas, agradecerles por su asistencia. Tenemos una programación nacional muy interesante en torno a esta novela. La hemos publicado en redes sociales, pero también se las vamos a proyectar acá, Jimmy, si me puedes colaborar. El QR no lo alcanzaron a tomar. Porfa, el QR primero. Eso ahí al ladito. Y por favor, si me ayudas bajando para que ellos puedan ver la programación nacional. Son una serie de temas en torno a esta novela. Vamos bajando la que tuvimos hoy con el profesor Julián Rodríguez. Nuevamente, muchas gracias. Y vamos bajando. Hoy hay otro justo a las 10, tras las huellas de Rivera en Orocueca, Sanare, por parte del campus Villavicencio. Vamos bajando. Vamos bajando. 23 de abril, huellas literarias, 100 años de la vorágine por el campus Bogotá. La vorágine, una selva, no lo bajes tan rápido, Jimmy, que no me dejas leer. La vorágine, una selva propia y ajena determinada por inclementes fenómenos comerciales. Del campus Medellín, y vamos a publicar estas piezas en redes sociales para que ustedes puedan revisar y por supuesto los enlaces de conexión. Muchas gracias, muchachos, por su participación y también a las personas que se conectaron en línea y estuvieron atentas. Me dijeron que no tenían preguntas. Muchas gracias.